pero yo siempre estuve muy cerca, sobre todo de los líderes del PRD. Balaguer quiere un proyecto nuevo, que ese proyecto se llamaba Higüey Aguacate, porque hay una diferencia entre lobista y representante. Esa obra terminó, para que tú tengas una idea, en casi $600 millones. Cómo llega Mitsubishi de Japón a vender una planta en ese entonces era importante. Se habló de Mitsubishi en San Pedro de Macorís, y que costó en ese entonces $35 millones. ¿Esa fue su primera licitación? Mi primera licitación, así es. Odebrecht llega aquí al país con Hipólito. ¿Quién lo trae? Lo traigo yo. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal, los que siguen este contenido. Suscríbanse, compartan y comenten. En este programa hacemos historia, hacemos contenido de alto valor. Y hoy vamos a desclasificar, a romper, a desvelar el mito. El hombre del maletín, el jabao, el rubio, don Ángel Rondón Rijo aquí con nosotros. Y usted va a conocer la verdadera historia a través de Al Tanto con Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Placer verte nuevamente. Siempre veo tu programa. Me gustan mucho. Muchas gracias. Acompañado de los amigos Freddy Aguas Vivas, esa leyenda. Esa leyenda. Así bueno, mismo. Don Ángel, qué bueno tenerlo con nosotros. Ángel Rondón Rijo es licenciado en contabilidad. Así es. Y mucha gente le conoció con el escándalo de Odebrecht, pero la gente del establishment, de la política, del funcionariado, del empresariado, sabía de Ángel Rondón, por supuesto, y luego salieron esas fotos de Ángel Rondón con diferentes presidentes. ¿Cómo empieza su vinculación? ¿Cuál es el primer presidente del que usted se hace amigo cercano? Bien, fíjate, yo aunque no estoy inscrito en ningún partido político, pero me gustaba mucho la política, o me gusta la política, pero yo siempre estuve muy cerca, sobre todo de los líderes del PRD. Yo admiraba a Jacobo Magluta, a Peña Gómez, y después sucesivamente con don Antonio, con Jorge Blanco, con Hipólito Mejía. Y de ahí hice pocas relaciones con Balaguer, pero lo visité en una ocasión, lo visité a propósito de una licitación que yo gané en el 82-83 en San Pedro de Macorís, que fue para la instalación de la planta Mitsubishi, que está en una planta flotante de 35 megavatios, 33 megavatios, y que costó en ese entonces $35 millones. Eso fue como en 83, 84, 85 más o menos. Y ¿Esa fue su primera licitación? Mi primera licitación, así es. Ese entonces fue otorgada de grado a grado, porque en ese entonces se permitía el grado a grado. Expliquémosle a la gente común que no sabe lo que es una obra grado a grado. Mira, eso es las obras grado a grado, que antes del 2004 así era que se daban las obras en el país. Y Balaguer no fue la excepción, porque también, todavía en el 1980 y tanto, se daban obras grado a grado. Y nosotros le hicimos una oferta a sede en la administración de Marcelo Jorge. Y ahí se le otorgó esa licitación a Mitsubishi Heavy, una empresa japonesa. Y ese fue mi primer proyecto, básicamente. ¿Y usted qué participación tenía con eso de la Mitsubishi Heavy? No, representante conjuntamente con dos amigos más. ¿Cómo inicia esa carrera suya de ser representante de grandes firmas y grandes marcas, si tomamos como referencia el 83-85 en el gobierno de Balaguer? Sí, pero te voy a adelantar un poco más. Fíjate, en el 85, en el gobierno de Jorge Blanco, se licita Manabao Bajucal Tavera. No sé si tú recuerdas ese proyecto que tuvo mucha... Yo estaba muy pequeña, don Ángel. Bueno, porque estaba muy pequeña, eso es verdad. Pero te
te voy a hacer un resumen de ese proyecto. En el 85 se licita Bejucal Manabao Taveras y lo ganó una empresa brasileña que se llama Impregilo. Impregilo Heavy, de una empresa italiana. En ese entonces gana Balaguer en el 86. En octubre del 86 me llama el administrador de Lindre de Bejucal Taveras. Y yo le dije, mira, yo soy su representante. Me dijo, mire, Balaguer lo quiere ver. Es viernes, yo lo voy a llamar. Y me llamó viernes como a las 10 de la mañana. Me dice, tenemos que ir al Palacio a las 12. Yo era presidente del Banco Dominico Hispano en esa época. ¿Usted era presidente de un banco? Sí, sí, sí. O sea, ¿y cuántos años usted tenía? Excúsenme la pregunta, no me pregunte lo mío. No te preocupes. Yo tenía ahí 35 años. Muy joven. Sí, bastante joven. Era el 7º banco que había en el país en ese entonces. Entonces me dice Balaguer, me pregunta mi vinculación con Impregil. Primero me pregunta que de dónde yo soy. Y Balaguer era muy expresivo. Aparentaba que no, pero era muy expresivo. Yo le dije que era de Higüey. Y me dijo, pero los Rondones son de Ato Mayor. Parece que alguien se fugó para Higüey. Y yo le hago la historia. Entonces me dice, mire, yo no quiero ese proyecto. Digo, presidente, pero ya esa gente está invirtiendo casi 20 o 25 millones de dólares en campamentos, y etcétera, etcétera. Me dice, no, yo quiero cambiar de ese proyecto. Mira cómo se daba la obra antes. Entonces le digo, perfecto, doctor, ¿y qué razón usted le va a dar a Impregilo para cambiar? Dice, no, asunto ecológico, eso va a desvirtuar el río Yaque del norte, pero yo le voy a dar otro proyecto a ellos más importante. Yo le digo, ok, dígame qué usted quiere entonces, presidente. No, ¿quién va a tomar esa decisión? Digo yo, no, yo llamo a Italia hoy, esta misma noche, pues venga el lunes entonces. Yo le dije, bueno, yo voy a suponer que ellos puedan venir de sábado a domingo. Y le dijo al administrador del INDRE, le dijo, queda abierto esa cita para con el señor Rondón y la gente de Impregilo. Llamo yo a Italia ese mismo viernes en la noche y hago el contacto. Cuando le digo a los italianos que el presidente Balaguer quiere cambiar ese proyecto, ya tú sabes, esa gente se incomodaron, que qué paisito era este, y empezaron a chillar. Yo le dije, mira, oye bien lo que le voy a decir. Se llamaba señor Danese en ese entonces. Era el gerente general de Impregilo. Y le dije, mira, el presidente no quiere esa obra, pero él le va a dar otra obra. Vengan para acá mañana, sábado o el domingo, para que vayamos al Palacio el lunes. Y ellos vienen al país. Armaron un viaje un fin de semana. Sí, llegaron el domingo en la noche. Yo voy al Hotel Embajador, que era donde ellos se quedaban, y hablo yo con el ejecutivo. Le dije, mira, yo te voy a decir algo. Balaguer quiere un proyecto nuevo. Él le va a otro proyecto en otra área, que ese proyecto se llamaba Higüey Aguacate. La famosa presa Higüey Aguacate. Así se da. Yo le dije a él, al representante de Impregilo, digo yo, mira, tú le vas a decir, él te vas a preguntar casi seguro que en qué tiempo se hace esa presa. Tú tienes que decirlo, que esa presa se tomaría 3 a 4 años, dependiendo de los recursos. Porque él va a querer eso para su reelección del 90. Ese va a ser el anzuelo que tú le vas a tirar. Efectivamente, vamos al Palacio, hago la introducción del lugar y él le explica que le va a cambiar el proyecto de Manabao a Higüey Aguacate. Y le dice el ingeniero italiano, pero presidente, pero eso no tenemos ni ahí no se llega ni siquiera en carro, eso hay que para llegar ahí hay que ir en helicóptero. Y dice, no, pero
chequese con el INDRE. Se llama Farías, el administrador del INDRE. Entonces, él le dice, ¿y qué usted necesita para empezar? Dice, presidente, necesitamos hacer estudios y caminos vecinales y cosas. Dice el presidente, dice el italiano, dice el presidente, ¿y qué usted necesita para eso? Presidente, firmar contrato y un avance por lo menos de $50 millones. Y le dice el presidente, sí, ingeniero Faría, búsquele los $50 millones y empiecen a hacer los contratos. Pues yo necesito que ustedes empiecen a trabajar ya. Impreyul empezó a trabajar ahí sin contrato, con un avance de $50 millones y sin contrato, porque no había licitación, era grado a grado. Era prerrogativa de él en persona. Era prerrogativa de él en persona. Así se daban los contratos antes. Y no intervenían funcionarios, eso fue él que lo decidió. Don Ángel, y usted entonces en esa participación, si fuéramos a recordar ese primer gran negocio con el Estado, usted como representante, ¿qué le tocaba a usted hacer, además de llamar a los italianos? ¿Cómo usted devengaba emolumentos, para decir una palabra de Freddy? O sea, ¿cómo usted ganaba de eso? ¿Cómo era esa, en ese entonces, sin contrato, sin licitaciones por el medio, cómo se hacía? Mira, porque las empresas extranjeras buscan representantes, porque hay una diferencia entre lobista y representante. Más o menos puede ser, si tú quieres, similar. Pero el representante lo que hace es, como Impreyul no tenía ejecutivo ni tenía oficina en Santo Domingo, buscaba una persona que tuviera las condiciones, digamos, para identificar proyectos. Y yo le identifiqué Manabao. Y también le identifiqué otro proyecto. También bastante proyectos. ¿Usted comisionaba un porcentaje de la obra? En ese entonces era un 1% de la obra. ¿Un 1%? Sí, sí. Esa obra terminó, para que tú tengas una idea, en casi $600 millones. ¿Sabe cuánto es el 1% de $600 millones? $6 millones. No tan malo. No, con 35 años. En esa época. Ay, eso es para tú arrancar y me retiro ahí mismo. No, yo pensé, digo yo, pero yo con 35 años, ¿qué me voy a retirar? Entonces pero lo pensó, porque son buenos, ¿eh? Bueno, uno cree, pero el dinero le nace en ala y vuela. El dinero se agota. Hoy lo que es mucho, mañana es poco. ¿Usted estaba casado, tenía hijos ya? ¿Cómo era la vida suya para ese tiempo? Tenía los 35, yo estaba casado. Ya no daban mucho los cuartos, ¿no? No daban mucho, no daban. Porque en ese entonces, $6 millones de dólares eran casi unos 10 o 12 millones de pesos. Oh, que ahora es que uno lo ve mucho. Ahora es que uno lo ve mucho, pero en ese entonces estaba más o menos casi a la par. ¿Y sucedió así, don Ángel? ¿Se hizo la presa para la reelección del 90? No, se terminó en el 92. Pero Balaguer se religió, o sea que él fue que también la inauguró. ¿Y quedó contento? Quedó muy satisfecho. ¿Cómo se le abren la puerta a usted a partir de esa representación y para hacer negocio, justamente grandes negocios con el Estado? Claro. Bueno, fíjate, lo que pasa es que las cosas corren. También la competencia internacional se da cuenta y cómo llega Impreyul a República Dominicana, cómo llega Mitsubishi de Japón a vender una planta. En ese entonces era importante, una planta de 33 megas era importante también en esa época. ¿Cómo usted conoció a los japoneses? O sea, ¿cómo es que lo contactan a usted? Es una buena pregunta. Ellos tenían un representante que se llama Orlando Reyes. Él era una persona muy tranquila, muy parsimoniosa. Entonces, él es que me contacta a mí. Dice, mira, yo tengo este proyecto, yo quiero que tú me ayudes a prepararlo. Y efectivamente, yo cogí la delantera rápidamente, hice los contactos y le pudimos vender esa planta a CDE en el 83, si mal no recuerdo. Te hablo de Mitsubishi en San Pedro de Macorís. Y así entonces me contactaron los italianos
Después otras empresas también, Bywater me contrató inglesa, Gela y también italiana, y me abrí camino. Ya una persona que fue capaz de resolver ese conflicto con Balaguer, que no era cualquier presidente, Sí. Eso le hizo un buen currículum. Correcto. ¿El amigo tuvo que dividir comisión usted con el amigo? ¿Quién es el El que lo amigo? buscó, el amigo de la Sí, con él sí, claro. Porque él era el dueño de la banca, prácticamente de la marca, de la representación. Y yo dividí con él. Entonces usted tenía que ser las veces de presidente del banco, que me mencionó. Y representante. ¿Hasta cuándo duró en esa doble función? Yo duré en el banco hasta el 88. Y en el 88 después me dediqué también paralelamente a la representación de varias firmas. Me convertí también en la importación de motocicletas empecé en el 78 ahí, con 28 años. Y yo era el representante de motocicletas usadas de una firma japonesa. Y yo llegué a importar, yo era exclusivo en esa época. Y yo duré casi hasta el 90 solo importaba más de 1000 motocicletas al mes. ¿Y cuáles eran esos? ¿Cuáles motores? Honda, pero Honda. usado. Pero usado. Los 70 eran los motores 70. Bueno, había varias dimensiones. Pero 70, eso era un escándalo, 90, el que tenía un 70 120, en San Juan en ese tiempo. Así mismo. Sí, sí, sí. ¿Sacó un motor 70? Sí, sí, ¿Y usted sí. era que lo traía? Yo era que lo traía. Usado, usado, porque la marca nueva la representaba la agencia Honda de Bellapara, señor Bellapara. ¿Cómo era el joven Ángel Rondón representando marcas extranjeras, licenciado en contabilidad, presidente de un banco? ¿Cómo empieza usted a tener esa vida en el alto, si se puede decir, jet set económico de la República Dominicana vinculado a presidente? ¿Cómo era el relacionamiento suyo en ese tiempo, esas décadas? Mira, una buena pregunta eso. Yo en el 73, con 23 años, mi primera aportación se la hice yo a Peña Gómez. 300 pesos le doné yo para su campaña del 74. Con 23 años. Con 23 años. O sea, usted tenía cuarto a los 20. Sí, sí. ¿Cuál es el primer negocio entonces? Déjeme devolverme un chisme para atrás. ¿Cómo usted empieza a hacer dinero? Mira, yo tuve un solo empleo, que fue en la ferretería Mateco, que es la que está en la Independencia, frente al cementerio viejo, se llamaba Materiales de Construcción Mateco. El dueño de esa empresa era un señor, se llamaba Marino Aufán, fundador del Banco Popular, fundador de varias empresas. Su esposa es hermana de los Narri, de Papía Narri, una familia muy distinguida desde los años 1950. Una de las familias, yo creo, más ricas del país. Y trabajé con él. Y la verdad que fue una tremenda escuela con él. Yo trabajé con él casi alrededor desde los 19 hasta los 26. ¿Como contador? Como contador, auxiliar de contabilidad. Y cuando yo me iba a independizar, lo consulté a él. Y él me dijo, mi hijo, me mandó una carta lindísima. Me dijo, mi hijo, mientras más gente rica hay en el país, mejores viviremos las personas. Y me dijo, yo te apoyo que te vaya. Llamó a su hijo Felipe Aufán, que está vivo ahí, y su hija María Marta Aufán, de Mesina. Y él le dijo, Ángel se va, renunció. Si le va mal en su negocio, yo quiero que usted le abran las puertas y le den empleo nuevamente en caso de que le vaya mal. ¿Y ese primer negocio era una firma? Esa era la firma de repuestos de motocicletas, que yo empecé en el 75 ahí, importar repuestos de motocicletas y de bicicletas. Se llamaba Bicimoto la empresa. ¿Y quién lo inspira? ¿El abuelo, el papá? ¿Quién usted vio en su familia para ser tan precoz con 20 años haciendo negocios? No, don Marino, la firma en Mateco. Porque en Mateco, vendía materiales de construcción, pero representaba varias líneas.
varias líneas de construcción. Ahí usted vio. Y yo vi, también representaba a ellos una empresa importantísima de Alemania, que se llamaba, que hoy en día es Siemens. Él representaba, y yo recuerdo como ahora, que a Marino le llegaban los cheques, sin él saber prácticamente, pero saber qué proyecto era, porque él la representaba en turbinas de la época, y no tanto para el gobierno, también en el sector privado. Y yo aprendí a ir. Pero digo yo, ¿hay alguna línea en su familia, la familia No, Rondón o Rijo? No. O sea, usted el primero que hace dinero de la familia. Soy el primero de 8 hermanos que me destaco digamos, en la vida pública y en la vida comercial. ¿Y usted el mayor, el menor? No, soy el número 7 de 8. Soy el número 7. Yo soy la número 7 de mi familia también, bueno. tengo esperanza. Está bien. Sí. Qué bien. ¿Y, Sí. cómo vieron sus padres ese fervor de ese veinteañero haciendo negocio, pero además vinculándose a política? ¿En su familia cómo veían esa primera ebullición? Mira, nosotros somos una familia de campo. Y yo fui, digamos, el primero que deserté de mi campo, no deserté, decidí venir para la capital a los 15 años, 12, 15 años tenía yo en ese entonces. ¿Y para dónde quién vino? Donde una tía mía. Sabes que todos los que vivimos en el campo tenemos siempre una tía en la capital. Sí. Y ahí terminé mis estudios secundarios, intermedio y secundario. Pero ¿y qué lo lleva a usted a salir a los 12 años y dejar la teta de su casa? Perdón. Solo. Tú sabes que mi papá era un agricultor fuerte, trabajaba a las 4 de la mañana, a las 5 se levantaba. Y yo lo acompañaba a él, a donde teníamos la tierrita, para decirlo así. Y eso me marcó. Yo con 7 años de edad tenía que levantarme a las 4 a las 5 de la mañana para acompañarlo a él. Cuando estábamos trabajando, yo siempre decía, ay, me duele la cabeza. Y mi papá me decía, pues vete, cuéntate debajo de esa mata que hacía sombra. Y yo de ahí dije, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida, no. Y cuando decidí irme, yo mismo le digo a mi papá, papá, yo me quiero ir para la capital. Bueno, pero vamos a hacer un horno, ¿sabes lo que es un horno de carbón? Uh-huh. Vamos a hacer un horno para que te lleve aunque sea 10 o 15 pesos. En esa época estoy hablando del 65, 64 posiblemente. 64, 65. Yo le hice una carta a mi tía, como que él me la había dictado a mí, para yo entregársela. Yo le hice una carta, querida comadre, era como si fuera ella, querida comadre. Aquí le mando a este muchachito. Ahí le mando a este muchacho. Si en la vida él llegara a ser alguien, esos beneficios van a ser para usted, qué sé yo qué. Bueno, un elogio que yo mismo hice esa carta, con 14 años. Y la tía me dio buena acogida, me recibió, me dio un baño fuerte, ¿verdad? Porque uno en el campo siempre, a los 15 años tú hueles de todo, oye de todo. Lo detobó. Me desollinó, como dicen. Me desayunó. Yo conozco una que cogía un pedazo de musú, saco blanco. Musú. Y estrujaba a esos muchachos los domingos ahí, hasta que le sacaba brillo. Y recuerdo, y mi tía me dijo, mira, no hay problema. Tú te vas a quedar aquí, pero aquí mi tía era muy fuerte. Muy fuerte. Pero para hacerte el cuento corto, yo me satisfizo que mi tía murió, digamos, yo con 40, 45 años, y yo pude darle a ella todo, tanto a mi tía como a su esposo, porque mi tía no tuvo hijos. Ella no tuvo hijos. O sea que fue como un hijo. Fue como un hijo. Wow. Y yo me porté como un hijo para ella también. ¿Y su madre y su padre? No. Mi madre ¿Lo veía? ¿Ustedes lo veían? Sí, claro que sí. Ellos venían aquí a verme y yo iba allá a Macao. O sea que siempre. la relación se mantuvo. Totalmente. Y entonces vino con los chelitos, con los del horno, se pudo. ¿Con qué usted vino? Yo vine con un pollo, un racimo de plátano y 10 pesos.
Bueno, hay mi hija me hicieron para mi cumpleaños, me hicieron una simulación cuando yo llegué del campo a la ciudad. Con el pollo. Con el pollo, recibo y plátano. No, porque no puede llegar, la gente del campo somos así. Hay que llevar algo. No, pero ven acá, no vamos a arrimar, pero venimos con algo. Hay que llevar algo. Y así fue que yo empecé. ¿Y qué tan escasa era la situación económica de esos 8 hermanos? Cuando a los 7 años tener que ir a trabajar es una calamidad, sí, no lo culpo, ¿eh? Claro. ¿Cómo era la situación? Mira, mis hermanos, la mayoría, se emigraron a la Romana y trabajaron muchos años en el Central Romana. Hoy están pensionados porque duraron 30 y 40 años trabajando en el Central Romana. Mi hermana también mayor se casó con una persona que trabajaba en el Central Romana. Y así, pero mis padres siempre vivieron en el campo. Yo, posteriormente que mi papá murió, que murió joven a los 59 años, me traje a mi mamá para acá, para la capital. ¿Y quiso venir? Sí, bueno, bajo protesta, pero yo me la traje. Bueno, qué bonita introducción para entender el espíritu precoz de emprendedor a los 20 años. Cuando usted le da esos 300 pesos a Peña Gómez, usted se lo da porque quiere apoyar el sueño de Peña Gómez, porque quiere pertenecer al establishment político, o desde ya había los empresarios que hacer su aporte para las campañas de los debutantes, porque me imagino que Peña en ese momento, estamos hablando que eso fue el 73. En el 73, estaba también él, vamos a decir, en su empuje. Sí, estaba fogoso en esa época. ¿Cómo se da eso? Oye, él se lo pide, usted se lo ofrece. Mira, te agradezco esa pregunta, porque es una buena pregunta. ¿Por qué tú donas 300 pesos? Digo yo, mira, yo se lo doné a Peña Gómez. Primero, porque quería abrirme puertas. Porque esa es la realidad. Y yo tengo personas que me abrieron puertas y yo se lo agradezco. Como es la familia Ofán, como es la familia Cedeño, a través de Víctor Livio Cedeño. No sé si tú recuerdas, que fue presidente y director del Sol, del periódico El Sol. Vagamente, porque estaba muy pequeña. Sí, vagamente, pero hoy se menciona el Sol. Claro. Y fueron personas que me ayudaron. Y yo, si algo tengo en la vida, es buena memoria y recuerdo las personas que me abrieron puertas y me han ayudado. Sin embargo, los que me han cerrado puertas, no le he odiado. Eso lo hace grande. Porque pasa de todo. Entonces, sí funcionó, le abrió puerta, usted entra al establishment del PRD. Quien me lleva donde Peña Gómez se llamaba, que en paz descanse, Frida Martínez de Espinal. Frida me llevó, me recibió por la puerta de atrás Peña Gómez, nos recibió sin el gentío. Desde ese entonces yo me he cuidado de no dejarme ver con las reacciones políticas, porque tú sabes que siempre te tilan de cosas. Ángel, ¿y era mucho, poco, regular, 300? No, en ese entonces era regular, en el estatuto del 73, era una aportación, digamos, regular, pero para mis condiciones era bastante. Era un esfuerzo. Porque eran casi 2 sueldos de salario, 2 meses de salario prácticamente. Pero yo siempre fui ahorrador. ¿Fue tacaño? No fui tacaño. Esa es la diferencia, que mucha gente dice, yo no sé cómo tú has hecho dinero, porque tú eres muy malgastador. Y yo le he dicho a la gente, digo, malgastador no. Yo creo que soy buen gastador, porque sé invertir en la gente. Sé invertir y me abrí puertas en base a eso. Y cuando Peña Gómez, recuerdo como ahora que me hizo un recibo de su puño y letra, él tenía una firma grandísima, digamos. He recibido del compañero, le dice al compañero de todo el mundo, he recibido del compañero Ángel Rondón un aporte para la campaña. Yo no sé si tú recuerdas una vez en la Suprema, porque Rondón le ha aportado, uno de los fiscales, Rondón ha estado con todos los políticos y le ha hecho aportaciones a todas. Entonces yo dije en la Suprema Corte de Justicia, digo yo, bueno, si aquí lo que se va a jugar es los aportes de campaña, entonces este juicio tenemos que hacerlo en el Estadio Quiqueya. Y llamar a todos los que han aportado los políticos y que ven que se desnuden aquí. Y a todos los que han recibido. Y a todos los que han recibido, correcto. Claro. Y yo le dije, bueno, yo cambio la acusación de sobornador
por la acusación de aportador a partidos políticos y a políticos. ¿Cuándo empezó a ser pecaminoso? Si desde el 70, por ejemplo, usted le aporta esa suma a Peña y Peña le firma y lo reconoce. Sí, ¿Cuándo sí. empieza a ser pecaminoso en el tiempo aportar a campañas políticas? Mira, hasta el día de hoy no es pecaminoso aportar en campaña política. Y eso yo lo admití en los tribunales. Y bueno, usted recuerda que el mismo Temo admitió y dijo, sí, yo he recibido aportaciones para mi campaña de Ángel Rondón. También lo dijo Rudy González, el de Asua. diputado de Asua. Y hoy, hasta el día de hoy, no es pecaminoso aportar a campaña. Claro, la gente se cuidaba más en esa época, porque si tú le dabas a un partido político y ganaba, tú creías que el otro y perdía, tú pensabas que el que ganó te iba a joder, no, porque tú no me aportaste a mí. Pero ¿y es verdad que ustedes le aportan a todos? Sí, así es. Por si acaso. Sí, eso se da. A todos los Sí, partidos. sí. Es más, yo aprendí a aportar campaña con mi jefe, Mauricio Fan, que él era tacaño aportando a partidos políticos. Recuerdo que en la campaña del 78, una de las campañas del 82, don Marino Fan, Balaguer llamó a don Marino. Le dijo, don Marino, no me dé lo que usted le da a Juan Bosch, pero deme algo también. No, te hablo de los años 60, 70, era un tigre. Él sabía Concho, que don es Marino así. tenía... No me den lo que le dan a las otras plataformas, pero denme algo. Eso es... Está buena eso es esa. ser honesto. La voy a coger para mí. Sí, sí, cuela para ti. Digo, no me den a la otra como le dan ustedes a los otros. Don Ángel, aprendió a darle, a donarle sí. a todo en ese tiempo. Correcto, sí. Y no había celo, ya que nos metimos ahí. Así como Balaguer le decía, no me da igual que Juan Bosch, pero dame algo. ¿Usted no tenía escarceo, sabiendo ya la gente que usted donaba de proyectos políticos que decían, asúmeme más que al otro? O sea, ¿cómo lo manejó usted? Mira, sobre todo internamente en el PRD, que fue mi primera plataforma de mis amigos políticos, entre ellos, sí, ellos lo sabían. Y yo le daba todo. Todo. ¿No tenía un favorito? Jacobo, bueno. ¿Su Juan Bosch cuál era? Jacobo Magluta. Pero desde antes, pues, tú te recuerdas que Jacobo fue vicepresidente en el 78. Yo no me acuerdo de nada de eso, yo Coño, lo he leído. es Yo lo he verdad. leído. Bueno, pero Me lo está has leído. poniendo como 70 años, yo quiero dejar eso claro. Pero tú aquí. lo sabes. Lo que te quiero decir. relajando, Tú lo estoy sabes relajando. que él fue vicepresidente. Sí. Yo le cogí mucho aprecio a Jacobo Magluta. Y también a Peña Gómez, a Jorge Blanco también. A Hipólito Mejía de los... En esos gobiernos que le tocó de Jorge Blanco y de Antonio, ¿qué obras o qué representación importante usted tuvo? Con Antonio Guzmán, que fue en el 78, yo no hice ninguna operación con el Estado. Nada. No, ya yo ahí estaba en mi negocio privado, que era la importación de motocicletas usadas, la importación. Y usted estaba bien y no bregó con cosas del Estado. No. Yo empecé en el Estado, empecé incursionar en el Estado con ese primer proyecto de San Pedro, de la Mitsubishi. De la Mitsubishi en San Pedro Macorís, que era presidente de un banco ya, para que tú sepas. Fui presidente en el año 1985. Y de ahí para acá sí me gustó la representación, después que salí del banco después, empecé a abrirme puertas y nada, hasta llegar al caso que tú quieres que lleguemos al Lío de Brecht. No se apure que vamos a llegar ahí, espérese. El gobierno del 96, ¿cómo le va? ¿Cómo entonces usted se relaciona con Leonel? Ya no es alguien nuevo en la escena, Sí. no es ni Balaguer ni es PRD. ¿Cómo es? Mira, tú sabes que Leonel fue profesor de mi esposa Zunilda, que fue profesor en Villajuana, en los años 90 por ahí. Y yo conocí a Leonel Fernández en la campaña del 94, del 90, a partir del 90 efectivamente. Y también le hice mis primeras aportaciones a él. Y Leonel no hay que hacer mucho esfuerzo para tú quererlo. Leonel es fácil, se da a querer fácilmente.
igual que su hijo Omar ahora. Su hijo Omar le llega prácticamente a todo el ser humano. ¿Usted cree que puede ser candidato en el 28? Mira, yo creo que es el candidato que muchos prefieren. Posiblemente hasta la oposición prefiere a Omar como candidato. Sí. Pero ese no es el tema. Sigamos más adelante. Sigue con tu pregunta. No, que entonces Leonel, usted lo conoció por su esposa, le hizo algunos aportes. Sí, le hizo aportes en su campaña también. ¿Y qué cosas, qué contratos usted trabajó? Tampoco hice nada ahí. No. Entonces, en todo ese tiempo llega Hipólito Mejía. Llega Hipólito Mejía. Que es el gobierno de la gente suya. ¿Qué pasa ahí con usted? Hipólito Mejía también es otra persona que llega fácil. Él me llegó facilísimo a mí y yo recuerdo que tenía yo un negocio ahí en la Winston Churchill, ya en el 2000, un poquito antes, 97, 98, yo conocí a Hipólito ya en ese ajetreo. Cuando muere Peña Gómez, y Peña Gómez antes de morir, le dijo a Peggy, yo quiero ver a Rondón. Peggy me llama, Ángel, Peña Gómez te quiere ver. Digo yo, ¿dónde voy? A San Cristóbal. Ya él estaba enfermo. Cuando yo llego a San Cristóbal, él estaba con la mano ahí, con una funda ahí caliente, porque le dolía. Y empezamos a hablar muchísimo ahí, pero muchísimo. Él tenía en San Cristóbal un gazebo afuera de la casa. Y ahí empezamos a hablar de Balaguer, de cómo era Balaguer. Y me dice, Balaguer siempre me ha engañado. Así me dijo, muy espontáneo. Entonces yo le pregunté inclusive, ¿cómo van las elecciones para la diputación y senadores? Me dijo, no, Rondón, estamos muy bien. Digo yo, y en Santiago, que el candidato era don Rafael Abinader. Y yo le dije, ¿y cómo está don Rafael? Él no está bien allá, ¿verdad que no? Me dijo, muy bien, más que lo que tú te imaginas. Y va a ser senador. Me dijo, nosotros sacamos entre 20 y 21 senadores. Si Balaguer no me engaña como siempre. Bueno, pues nada. Ahí, entonces murió como a los 15 días murió. Después que yo lo vi. ¿Y usted cree que es verdad que Balaguer lo engañaba? Sí, bueno, Balaguer lo que pasa es que tiene su complejo. Creemos que todo el que lo vemos que ha sido más exitoso, porque Balaguer fue exitoso, por más que todo lo demás, cuando tú llegas y te sientas con él, te marean. Y Balaguer siempre yo creo que mareaba a Peña Gómez. En el fondo Peña lo admiraba, yo creo. En el fondo Peña lo Y le tenía respeto. Sí. Dice mi amigo el dandy Fausto Jaques que eran habilidades que tenían los balagueristas. El dandy amigo tuyo y amigo mío, tiene una tremenda fama. Habilidades de Balaguer y del reformista. Bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. Sí, la cosa es que se salió con la suya muchas veces. Sí. Con Hipólito, ¿cómo es su vida de representación? ¿Algún proyecto importante? Sí. Bueno, te debo, con Impregilo, nosotros terminamos el acueducto de la línea de barrera de salinidad. Lo terminamos fue en el gobierno de Hipólito. Lo terminamos. Una obra de la casa. La obra de la casa, sí. Bueno, que ahora hicieron 2 metros más y lo inauguró Luis. Ese proyecto. Con Hipólito, para que tú sepas, Odebrecht llega aquí al país con Hipólito. ¿Quién lo trae? Lo traigo yo. ¿Cómo usted se conoce con la gente de Odebrecht? Una buena pregunta. El embajador de Brasil en República Dominicana, que se llamaba apellido Fontura, jugábamos tenis en la Casa España. Y él conocía ya un poco de mis actividades. Y un sábado me llama, me dice, Rondón, ¿qué tú vas a hacer mañana domingo? Yo le dije, no, si tú quieres jugamos. Dice, no te estoy llamando para eso. Te estoy llamando porque hay unos ejecutivos de una empresa brasileña interesados en venir al país y yo lo quiero presentar a ustedes. Efectivamente,
voy el domingo a las 11 de la mañana, voy a la embajada, domingo, que estaba ahí en la Winston Churchill, en el edificio Franco Acre y Asociado. Ahí llego a las 11, llegué 15 minutos antes, 15, 20 minutos antes. Pues dicen los americanos que si tú vas a una cita de negocio y llegas retrasado, es porque te interesa. Si llegas después de la hora, es porque no te interesa. Exacto, si llega adelantado es porque te interesa. Claro, y yo apliqué esa teoría de ese empresario norteamericano. Y llegué antes. Y efectivamente, ahí empezamos la introducción. Entonces, el embajador le hace la historia mía. Y ellos se introducen y yo también me introduzco. Yo le dije, mira, en ese momento yo le dije a ellos, yo represento a Impregilo. Yo tengo que consultar con ellos para ver si no choca representarlo a ustedes. Efectivamente, ese mismo día fui y me junté con un representante, con un ejecutivo de Impregilo que estaba en el país, y me dijo, mira, le hablo de Odebrecht, y me dijeron, tremenda empresa eso. Ahora, tú puedes hacer su representante. Ahora, en el proyecto que nosotros seamos competencia, tú vienes con nosotros. Y le dije, no hay problema. Está bien, el trato está bien. Y lo firmé así, firmé el acuerdo así. Y entonces ahí entro con Odebrecht. Ya había una empresa italiana que le habían adjudicado el acueducto de la línea noroeste. En ese entonces, el crédito que había de Brasil no era el crédito de exportación, había un crédito, no sé cómo se llamaba ahora, pero un crédito que te daban el crédito, pero tú tenías que abrir una carta del Banco de Reservas. Y le daban la línea en Brasil a la empresa que ganaba el concurso. Bueno, ahí se lo adjudicaron se lo habían adjudicado a Andrade Gutiérrez, el acueducto. Y Andrade Gutiérrez fue el que gestionó el financiamiento en Brasil. Bueno, cuando yo entro, el acueducto no había empezado. Cuando yo entro, se empieza a licitar nuevamente el acueducto de la línea noroeste y lo gana Odebrecht. Lo ganamos nosotros. ¿Qué pasa? Ahí empieza el lío, pues ya Andrade lo tenía. Entonces, en esa reunión que hicimos después con el embajador, tanto Andrade como Odebrecht, se llegó a un acuerdo de hacer un consorcio. Y, ¿cómo se llama? El gobierno de Hipólito. de Brasil, que creo que era Cardoso, no me recuerdo. Otro presidente que no fue Lula. Pero ese presidente llamó a Hipólito y le dijo que le hicieron un consorcio con las dos empresas. Y ahí logramos hacer entonces el único consorcio que se hizo con dos empresas brasileñas fue Andrade Gutiérrez y ese acuerdo que usted hizo inicialmente con Odebrecht, así como en el primero usted tenía un 1%, ¿era? ¿Qué por ciento le ofrecía a Odebrecht? 2%. Ahí ellos me dieron 2%. ¿Y de esa primera obra cuánto le tocaron? De esa primera obra que fue, eso fue como 150 millones de dólares, algo así. Me tocaron como 3 millones de dólares. No eran malos tampoco. Tampoco. Eran buenos. Después de ahí, ¿qué más hizo Odebrecht en República Dominicana? Mira, la construcción, los proyectos de República Dominicana, hay que evaluarlo antes y después de Odebrecht. Y sin Odebrecht. Sin Odebrecht. O sea, se puede hacer antes, durante y sin Odebrecht. Odebrecht tuvo la facilidad o la ventaja que pocas otras empresas competidoras tenían, que era que tenían un financiamiento debajo del brazo. El BNDES de Brasil le financiaba hasta el 80% a los proyectos de Odebrecht a países como el nuestro.
¿Qué le pasa a Odebrecht entonces? Porque una empresa con esa fórmula no podía fallar, construía bien, tenía su propio financiamiento. ¿Dónde viene el fracaso de Odebrecht? ¿Qué le pasa a Marcelo Odebrecht cuando se quiebra y hace sus delaciones? Lleguemos ahí, ¿cómo algo tan exitoso fracasa? Mira, pregunta interesante es, parece que los norteamericanos actúan lento, pero seguro. Porque ellos, en su propia tierra, no actúan como actúan fuera de su país. Porque déjame decirte, Odebrecht, desde el 2006, 2007, trabaja en Estados Unidos. Sigue trabajando en Estados Unidos. El escándalo, ellos lo descubrieron fuera de Estados Unidos. Allá nunca se descubre nada. No, allá nunca se descubre nada. Fuera sí lo descubrieron. Fueron lentos, pero lo descubrieron el escándalo fuera de... Eso es como los capos que nada más están fuera. Adentro la droga camina sola. Exactamente. Hoy en día Odebrecht sigue trabajando en Estados Unidos. Sí, porque el aeropuerto de Miami no lo estaban trabajando ellos. Lo estaban haciendo ellos. Y creo que todavía sigue trabajando en la autopista. Entonces, la respuesta a la pregunta interesante que usted dice, que los gringos trabajan lento pero seguro. Sí. Detálleme eso. Bueno, que ellos van viendo quiénes son su competencia fuera de Estados Unidos. ¿Qué tan fuerte se volvió Odebrecht? ¿Es verdad que tenía trabajos hasta en África? Sí, sí. Todavía tienen trabajo en África. Ahora mismo ellos están en Angola. ¿Tú me entiendes? Desplazando empresas americanas. Desplazando empresas americanas. Inglesas. Perú, Panamá, Colombia. Entonces vamos a hablar un chin de Odebrecht. ¿Quién es Marcelo Odebrecht? ¿Qué tan sólida era esa empresa para hacer este desplazamiento y competir con empresas quizás centenarias en este tipo de industria? Sí. Mira, pasa que Odebrecht empezó con un muchacho muy jóvenes. Su papá, que murió a los 90, su abuelo, que murió a los 95 años, porque su papá todavía está vivo, que es Emilio Odebrecht. Norberto es hijo de Emilio Odebrecht. Pero quien fundó la empresa fue el abuelo de Marcelo. Entonces, ese muchacho, para decirlo así, con mucho brío, joven, con mucho poder económico y mucho poder político y social de Brasil, entendía que era intocable. Y se abrió un campo internacionalmente demasiado amplio. Pero con firmeza, déjame decirte. Porque Odebrecht tuvo proyectos en África, Angola, Perú, por millones y millones de dólares. Y las empresas norteamericanas no tenían ese mercado. Pero no era porque que no competían con ellos, sobre todo porque Brasil le daba demasiado apoyo a sus empresas. Porque no solamente era Odebrecht. También otras empresas tenían ese privilegio. Entonces Marcelo es tercera generación de Odebrecht. Sí, correcto. Sí. Marcelo, y Marcelo en su gestión la engrandece, la expande fuera de la situación de fracaso que hubo. ¿Qué tan grande consiguió Marcelo Odebrecht, fundada por el abuelo Norberto? ¿Era el abuelo? Norberto. No, Marcelo casi triplicó la empresa. Tenía una estructura internacional bien montada, tenía ejecutivos bien pagados posiblemente también, porque Marcelo era un muchacho joven. Marcelo debió haber empezado ahí a los 30 años. Es más, el director general que estaba aquí en el país de Odebrecht, que se llama Marco Vasconcelos Cruz, él fue que lo reclutó a él en Perú. ¿Qué hace aquí Marco Vasconcelos? Mira, Marco Vasconcelos era el director regional aquí en el país de Odebrecht. ¿Por qué eligió República Dominicana? No lo eligió él, lo mandaron para acá. Sí, ¿por qué Odebrecht elige el epicentro de su operación? Bueno, cuando la reunión que tuvimos en la embajada, ellos me dijeron que querían ampliar sus operaciones a República Dominicana y que querían buscarse una persona que le abriera la puerta en República Dominicana y que conociera el país.
Ya yo conocía, sabía los proyectos que había que hacer. Porque todavía en esa época tú tienes que hacerle el proyecto a los gobiernos y enseñárselo. Mira, te tengo este proyecto, este acueducto, ¿sí o qué? Y eso le daba el apetito. Te tengo el financiamiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pero además te hablo de una empresa con prestigio internacional, con calidad de obra y más con financiamiento. Pues aquí lo tengo todo. Imperdible. Aquí lo tengo todo. Entonces, que Odebrecht no. Odebrecht es igual que otras empresas, pero Odebrecht tenía dos cosas o tres: calidad en su construcción, financiamiento en su construcción y posiblemente sus funcionarios tenían independencia de actuar en cada país. Cuando estábamos haciendo ahorita la relación suya con todos los presidentes, nos paramos en Leonel y en Hipólito. Ajá. Entonces, viene Danilo en el 2012. ¿Cómo es su relación con Danilo? ¿Más amigos, menos amigos, más cercanos? Porque justamente en el gobierno de Danilo se hacen las grandes obras con Odebrecht y la vinculación de Danilo con Lula y la vinculación que tuvimos de Brasil y República Dominicana. Todo esto se mezcló y potencializó quizás las relaciones también de la empresa Odebrecht con el gobierno dominicano. ¿Usted cómo se conoce con Danilo? A Danilo yo lo conocí en el año 1975. Tú no habías nacido todavía, creo yo. Claro que no. No había nacido. Pero ven acá, me está tirando, ¿eh? Tú no habías nacido. Danilo con su pencolente y su bigote. En el año 1975. Danilo siempre fue un político a carta cabal. Cuando yo conozco a Danilo, él debe haber tenido ahí 24 o 25 años, posiblemente. Y cuidado. Él era director de valores del Departamento de Valores y de Aduana. Y yo lo conozco ahí, porque él era que evaluaba la mercancía que yo traía por la aduana. Ah, los motores. Los motores, los repuestos, todo, él era que le ponía los valores. ¿Y se hicieron amigos? Sí, nos hicimos amigos, ahí lo conocí. Danilo, y déjame decirte una cosa. Danilo siempre fue un tipo recto. Y yo te puedo decir que nunca yo escuché ninguna mal opinión de Danilo cuando estaba en aduana, sino que era un tipo recto. Después, cuando él llega a diputado de la Cámara de Diputados, ahí ya nos perdimos un poco más. Pero nos juntamos nuevamente en el 94, 90, que recuerda que fue jefe de campaña de Leonel. Y también yo ahí conocí a Danilo también. Y ahí, de ahí para acá ya políticamente hicimos más relaciones. ¿Usted pensaba que él iba a llegar a ser presidente en ese trayecto que usted lo conoció desde el 75? Mira, no me hice esa expectativa. Yo te lo juro que no pensaba que iba a ser presidente, muy jovencito. Pero sin embargo, llegó a ser presidente. ¿Y usted tuvo un amigo presidente? O sea, ¿ustedes eran cercanos ya cuando él llegó a ser presidente? Sí, todavía, me sí, refiero. Sí, éramos cercanos.